Bueno, Natalia, es momento de hablar ahora de la tan mencionada reforma educativa. Podemos decir que es uno de las grandes buques insignia que tiene este gobierno de Luis Lacalle Pou. Ya está resuelto que va a empezar en marzo del 2023, pero hay algunas cosas que todavía no terminamos de saber y queremos conocer hoy con Lucía Betancourt, ¿te parece? Vamos a recibirla. Gusto. ¿Cómo Exactamente. estás, ¿Cómo están? Un gusto estar por aquí. Exactamente, hay muchos aspectos que involucran esta reforma educativa porque no se va a estar desarrollándose en todos los grados, en todos los cursos del próximo 2023, sino que está establecida por tramos, pero ya vamos a entrar en eso. La semana pasada informábamos sobre los cambios que van a estar rigiendo para fin de cursos, que ya se aproxima y va a ser este próximo mes de diciembre, pero ahora hay algunos cambios que son analizados, sobre todo en lo que refiere a los programas, por las asambleas técnicos docentes, las ATD de todo el país, que están realizando sus sugerencias, sus aportes, y que también estos programas fueron trasladados a los consejos desconcentrados de la ANEP y también a diversos actores sociales que estuvieron realizando aportes a lo largo de todo este proceso de la reforma, que como bien decías, Nico, es uno de los buques insignia que tiene el gobierno de Lacalle Pou, además de la reforma de seguridad social, la reforma de la educación, y que ha generado distintas voces a favor y en contra. Vamos a ver dónde se va a estar desempeñando entonces esta reforma educativa, porque se va a estar desglosando por tramos. Tenemos que el tramo 1 comprende la educación inicial, luego en el tramo 2 que ingresan primero y segundo de la escuela, el tramo 5 que comprende séptimo y octavo año, y el tramo 6 que hasta ahora integra solamente el noveno grado, o lo que significa tercer año del liceo o de la UTU, que hasta donde llega este rediseño de esta currícula. Luego en 2024 va a estar englobando los demás grados. Hasta ahora cada subsistema se regía con su plan y con su programa específico. De ahora en más, tanto primaria como secundaria y UTU están con cierto enlace, tienen cierta sintonía, y es lo que se destaca por parte de los desarrolladores de esta propuesta, de esta reforma. Según nos decía la directora de Planificación Educativa, Adriana Aristimuño, lo que se señala ahora es la manera de enseñar va a cambiar en todos los grados, pero que se hace un énfasis, un foco en particular en el alumno, en el estudiante. Aristimuño es considerada como la madre de esta reforma educativa, aunque según ella, por su edad, ya sería la abuela. Ella se lo toma con cierto humor, teniendo en cuenta que fue uno de los pilares de llevar adelante esta reforma educativa en su diseño. Vamos a compartir cuáles son los argumentos o las bases de esta reforma que ella cree que es esencial que se comience a instrumentar el año próximo. En términos generales, que se protege y se tiene muy en cuenta la continuidad del estudiante, porque como los programas se han pensado en conjunto por maestros, profesores y profesores de escuelas técnicas, se tiene una visión de continuidad y de integralidad del estudiante. Es decir, ya no más aquello de que yo soy docente de secundaria y no conozco los programas de sexto, entonces no sé cómo vienen, o sé cómo vienen pero no sé de los programas anteriores, y tampoco conozco los programas posteriores. No, ahora todo el mundo estuvo junto haciendo los programas a la vez. Entonces eso garantiza una mirada integral sobre el estudiante. Eso para nosotros es muy importante. También el tema de los acompañamientos. Tanto en los programas como en el reglamento de evaluación se hace muchísimo hincapié en el acompañamiento del estudiante, acompañamiento pedagógico sobre todo, para poder visualizar, bueno, algunas dificultades que pueda tener, a partir de la evaluación conocer bien el proceso individual del estudiante para apoyarlo específicamente. Entonces, ese principio educativo de la personalización y de a cada estudiante darle lo que necesita, lo estamos intentando llevar a cabo con estas disposiciones, con estas medidas y propuestas. ¿Y cómo va a ser el tema de la calificación y también la evaluación de los alumnos en esta reforma que se plantea de cara al año que viene? Bien, eso es uno de los puntos más significativos de esta reforma. Estamos hablando de las competencias que introduce, competencias que el alumno va a tener que comenzar a desempeñar, o que va a tener que empezar a aprender junto con los conocimientos de matemática, física, biología, química, entre otros, pero que es uno de los puntos esenciales de los programas
programas en sí. Estamos hablando, por ejemplo, de competencias en el área del pensamiento creativo, también el desarrollo digital, entre otros aspectos. Son al menos 10 competencias y es lo que tanto los padres como los alumnos van a tener que empezar a conocer para luego también saber si su hijo va a pasar de año, va a aprobar, y por eso entramos en el aspecto de las calificaciones. En este sentido, la reforma educativa define 5 niveles de desempeño para las calificaciones. Estamos hablando en séptimo, octavo y noveno grado, lo mismo que se traduce en primero, segundo y tercero, ya sea del liceo o de la UTU. Allí compartimos cómo se desglosa estas calificaciones. Tenemos el nivel destacado, que equivale a un 9 o 10 en las calificaciones, es decir, la nota máxima. Luego ya baja al nivel significativo, que representa un 7 u 8, nivel moderado, 5 o 6, el nivel escaso, 3 o 4, y el mínimo nivel, es decir, el 1 o el 2. Aquí es importante ver qué sucede con el tema de la repetición, que tanto se ha hablado, repetición sí o repetición no. La repetición pasará a ser salteada, es decir, luego de cada tramo. Comprende a segundo, cuarto y sexto de la escuela, esto en primaria, y en secundaria y UTU pasa a ser en octavo y noveno. Esto es fundamentalmente para que los niveles, sobre todo en primer año de la escuela y primer año del liceo o UTU, son los niveles donde hay mayor deserción o repetición debido a que luego ese alumno va a estar abandonando o se le dificulta continuar el aprendizaje. Por eso se hace por tramos según los argumentos de las autoridades. El alumno que no llegue a las competencias, a los conocimientos exigidos, en primer lugar va a recibir un apoyo, un acompañamiento que quizás se desarrolle luego de finalizado el curso durante el verano, y de ser necesario va a recursar esa materia, esa asignatura o el año en sí donde tenga una dificultad. Además, se van a estar eliminando las instancias de exámenes tribunalizados, es decir, ante un tribunal, ya sea en liceo o UTU, y se sustituye por evaluaciones a lo largo de todo el año, como se venía realizando con parciales. Normalmente los alumnos en ciclo básico y bachillerato tienen parciales, 2 parciales al año. Se va a continuar con esa modalidad de forma de que el alumno logre la nota debida para esa aprobación. Además, a partir de 2023 habrá nuevas asignaturas como cierta novedad en este desarrollo. En ciclo básico en particular se suman algunas materias. Estamos hablando de ciencias del ambiente, que comprende lo que es geografía con biología. Esto se va a dar tanto en séptimo como en octavo año. Y para noveno grado se suman 3 materias: comunicación y sociedad, mundo contemporáneo, que incluye historia, cultura y política, y formación para la ciudadanía, que es lo que antes era formación ciudadana, que tiene derecho con énfasis en los derechos humanos. Además, en los 3 años se va a incorporar, en los 3 años de ciclo básico, lo que es el Ciencias de la Computación y Arte. Aquí trata de 2 materias que tienen la misma base, pero que en el correr de esos 3 años va a ir modificando el contenido. En particular, habrá en estos 3 años 11, 12 y 13 materias respectivamente, incluyendo los talleres optativos. Y sobre esto se volvió a referir la directora de planificación, diciendo que la exigencia no va a bajar, sino que está personalizada y realizando un apoyo pedagógico correspondiente con cada alumno. La exigencia, lo que se hace es poner bien en el centro al estudiante y el acompañamiento que necesita. La repetición era un recurso que tenía la administración para detener a un estudiante en su transcurso, en su continuidad, y hacerlo repetir. Se vio que esa medida no es todo lo eficiente que se necesita. Y ya, por ejemplo, en primaria había un pasaje automático de primero a segundo. O sea, la repetición en el mundo se está eliminando como medida pedagógica. Se sustituye, no se elimina, por otras medidas que son mucho más pedagógicamente convenientes, como los acompañamientos. Entonces, no es que se baje el nivel, al contrario, el nivel se pone muy exigente porque estamos personalizando, individualizando en cada estudiante, que es lo que la teoría pedagógica indica. O sea, no es una educación masiva en la que tú no identificas al estudiante y no le das lo que necesita, sino todo lo contrario. Una educación mucho más personalizada, donde tú le das a cada estudiante lo que necesita. Es más exigente para el sistema y también más exigente para el estudiante. Bueno, y hay que empezar a
escuchar las opiniones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dicen los docentes, Lucía? Hemos ya compartido en varias ocasiones las posturas en contra que han tenido en ciertos aspectos de esta reforma y por eso están siendo considerados en las ATD docentes. En particular, los consejeros con representación docente en el Codicen manifiestan cierta preocupación porque se va a empezar a calificar las competencias y no los contenidos, lo que entienden que es un cambio sustancial tanto para los docentes como para los maestros. En particular, Julián Mazzoni, consejero docente en el Codicen, apuntó a ciertas dificultades que hay para desempeñar o para desarrollar esta reforma, teniendo en cuenta que no están dadas las condiciones en materia, por ejemplo, edilicia. A nosotros nos parece que el año que viene va a ser muy complejo, muy difícil de instrumentar, ya no por razones, digamos, de que resistamos estas transformaciones, sino porque la propia logística que tiene todo este sistema va a sufrir un colapso importante y vemos difícil. Cuando uno habla con inspectores y con directores, se encuentra con que están previendo estas dificultades. Obviamente no lo dicen públicamente porque tú ya sabes que ha habido inclusive amenazas de sanciones a inspectores y directores que han cuestionado este proceso, pero realmente hay una dificultad muy grande que también los cuadros de dirección intermedia del Sistema Educativo Nacional están previendo. Hay dificultades en cuanto a algunas asignaturas que pasan de ser asignaturas como eran históricamente a ser talleres. Es decir, aquí hay una modificación importante en ese sentido que afecta mucho a docentes, por ejemplo, de música, dibujo, literatura, geografía, Entonces, y capaz que me quedo corto, algunas más, pero lo que quiero decir es que esto ha generado un gran malestar entre los docentes y también esto dificulta las posibilidades de avanzar en una transformación. Y en la vereda de enfrente dialogamos con algunos inspectores o docentes que han colaborado en la elaboración de esta reforma con ciertos aportes y contribuciones, donde señalan, bueno, de forma positiva la sinergia que va a haber entre los tres subsistemas, que hay una línea de seguimiento, algo que no había hasta el momento. Por parte de una inspectora de UTU, Mari Farías, nos destacaba esta propia continuidad y que el aprendizaje tiene una progresión, decía, donde el docente es el responsable también de adaptarse y de hacer que sus alumnos se adapten a ello. También una inspectora de primaria, Ivonne Constantino, valoraba de forma muy positiva lo que es el desarrollo de estas competencias que van a servir para que el alumno se desarrolle a lo largo de toda su vida. Es la primera vez que nosotros logramos coordinar los documentos curriculares entre todos los diferentes subsistemas y entre todos los niveles educativos. Siempre primaria pensó en primaria, inicial y primaria, ese era nuestro ámbito de trabajo, es nuestro ámbito de trabajo, y el alumno egresado de sexto año, nuestro último contacto con el niño era su preinscripción para que continuara en media y como que ahí un poco lo perdíamos. ¿Cuál es la variante? Bueno, yo podía abordar un contenido con un objetivo claro de enseñanza, con un propósito desde el aprendizaje, pero ahora apunto a algo mayor, al desarrollo de ciertas capacidades, habilidades, de competencias que sé que van a continuar a lo largo de la vida y que nosotros vamos a contribuir a ese desarrollo en este tramo, pero que va a continuar mi compañero del ciclo siguiente, pero también en la enseñanza media a través de lo largo de la vida. Lo que yo siempre digo es que nosotros a veces pedimos mucho tiempo, de hecho el programa anterior llevó mucho más tiempo su elaboración, como 3-4 años, pasaron como 5 o 6 años más para tener recién el marco curricular. Yo lo que digo es que se nos va una generación. Entonces, más tiempo quisiéramos tener todo, pero el problema es que nuestros alumnos no tienen más tiempo, el estudiante no tiene más tiempo. Mientras nosotros nos tomamos más tiempo, si nos tomáramos 4 o 5 años como se pretende, se nos va una generación. Y hoy estamos teniendo una deserción muy importante de alumnos en media. Como decíamos al comienzo, durante este mes están desarrollando las ATDs que al 30 de noviembre deberán presentar todos sus aportes o sugerencias a este proceso que va a ser analizado finalmente en diciembre y así será el punto clave, el punto final. Dos de los aspectos que señalan en rechazo es el apresuramiento de las autoridades en concretar esta reforma y también el proceso inconsulto, sin las instancias de diálogo que en más de una oportunidad se han mencionado. A la vez continúan desarrollándose los encuentros
encuentros cara a cara que impulsa la ANEP. Este jueves habrá otro en la zona de donde estaba ubicado el zoológico de Montevideo. Allí se va a estar realizando específicamente en el Club Valle Miñor, para todos aquellos que quieran concurrir aquí en la capital, 18:30 horas, este encuentro cara a cara para despejar dudas de esta transformación educativa. Muy bien, muchísimas gracias, Lucía, por este informe. Bueno, pausa, ya venimos.